Bienvenidos al curso, a la charla del día de hoy. Buenas noches a todos. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Últimos cambios en la normativa del mecanismo de obras por impuestos. Estamos muy contentos de poder compartir este espacio e intercambio de conocimientos con ustedes esta noche de hoy. En este evento académico nos acompaña el docente Jaime Betayaluz Fernandini. Ha sido gerente de servicios de consultorías PricewaterhouseCoopers. Cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en labores de consultoría, asesoría y docencia, consultor líder para proyectos del programa de modernización y descentralización del Estado, de la Presidencia del Consejo de Ministros, financiado por el BIT-BM, evaluación financiera presupuestal para PricewaterhouseCoopers y asesor para la mejora de la gestión administrativa y operativa para empresas privadas en más de 10 ministerios, 20 gobiernos regionales y diferentes gobiernos locales. Antes de dar el pase al docente, voy a dar algunas indicaciones y pautas para el desarrollo de la conferencia. Por favor, no activen sus micrófonos hasta el momento final, donde se tendrá un lapso de tiempo para poder hacer las preguntas. Las pueden ir dejando también en el chat del Zoom. Les indicaré para que puedan realizar estas consultas directamente al docente en el tiempo previsto, ¿no? Se irá encendiendo la palabra siempre que levanten la mano en la opción del Zoom. No activar sus cámaras para evitar reducir la velocidad de Internet. Y agradecemos de antemano el apoyo del docente Jaime por la participación en este importante evento. Sin más preámbulo, doy pase al ponente con unos fuertes aplausos virtuales. Muchas gracias. Buenas noches, estimados. Bueno, vamos a adelantar la exposición. Estoy un poco retraso al inicio. Bienvenidos a esta charla magistral, de alguna forma que tengo el honor de presidir para Ingenia y para todos los presentes. Mi nombre es Jaime Betayaluz Fernandini, encantado de estar acá con ustedes. Bueno, el mecanismo, un poco como antecedente, sabemos que tiene ya varios años, desde el 2008 que fue creado, ¿no? Con la ley 29230. De una manera, un mecanismo innovador que propuso el gobierno peruano para promover la inversión pública con financiamiento privado, ¿no? Este mecanismo, como se menciona en la ley, es un mecanismo de ejecución de obras de inversión pública, ¿no? Mediante este mecanismo, las entidades públicas de orden nacional pueden contar con el financiamiento de empresas privadas quienes adelantan su impuesto a la renta sobre un monto de hasta el 50% de su impuesto a la renta declarado en el anterior y que pueden ser finalmente financiados, ¿no? Con recursos ordinarios, extraordinarios, canon, sobre canon y hoy en día casi ampliado a todo tipo, hasta préstamos de cooperación o recursos directamente recaudados, ¿no? De las diferentes entidades públicas en diferentes niveles, del gobierno nacional, gobierno regional, local, universidades, y diferentes sectores, ¿no? Esto empezó para gobiernos regionales y locales, básicamente se extendió a universidades, y así progresivamente en todas las entidades, ¿no? A cambio de esa inversión que hace la empresa privada, en la cual puede diseñar, financiar, ejecutar el proyecto, inclusive operar y mantenerlo, el Estado lo remunera con un certificado de inversión pública regional que no es un dinero per se, es básicamente un título valor, ¿no? Que son utilizados para el pago a cuenta del impuesto a la renta del periodo siguiente, ¿no? Es como que el privado adelanta su pago de impuestos, financia una obra, la termina, el Estado la aprueba y finalmente el Estado le paga con certificado que utiliza para pagar el impuesto a la renta del periodo resultante. Dentro de ese concepto principal vemos que la empresa y el Estado, ¿no? Diferentes niveles de gobierno, se ponen de acuerdo a través de un proceso que involucra una priorización de un proyecto, la formulación de un proyecto, su viabilidad en caso fuera un proyecto de inversión pública. Hoy en día también hay la modalidad de no ser un proyecto de inversión pública, los llamados IOR, ampliación, rehabilitación, ¿no? Optimización, en donde se genera un convenio de inversión entre la empresa privada y el Estado, donde la empresa financia y ejecuta el proyecto, ¿no? Generando beneficios sociales, y luego el MEF, ¿no? Emite un certificado de inversión pública regional local, así se le llama, CIPRL, o CIPGN del gobierno nacional, ¿no? Con la cual la entidad pública empieza a pagar luego el monto de la obra que se les cuenta de su presupuesto, ¿no? Se emite un certificado, sobre la empresa privada lo descuenta, y ese monto después se descuenta del presupuesto, ¿no? Institucional de la entidad en los periodos siguientes. Entonces, por tanto, ¿sigue siendo un proyecto de inversión pública? Sí, ¿no? Con financiamiento privado. La empresa privada no regala ni finalmente dona el proyecto, simplemente lo ejecuta
para agilizar el proceso, lo recupera con pago del impuesto a la renta futuro y ese presupuesto se le descuenta de la entidad finalmente quien firme el convenio de inversión. Habiendo explicado esto como concepto preliminar, de repente a los que no están familiarizados con el proceso de obras por impuestos, vamos a ver un poco lo que ha pasado en el marco normativo los primeros años, ¿no? Sobre todo donde ha habido muchos cambios de 2014 a 2018. El marco normativo empezó el 2008, ¿no? Y tuvo ciertos cambios, ¿no? Sobre todo en estos primeros años de 2009, 10, 11, 12, el Banco de Crédito participó muy activamente en el mecanismo y hizo varias propuestas de mejora sobre la base de su experiencia, que fueron tomadas como buenas prácticas, y el mecanismo se empezó a modificar, ¿no? Cosas como incluir que la empresa privada pueda hacer el estudio de preinversión, ¿no? Antes, al inicio, solo lo hacía la entidad pública, y la empresa privada solo hacía el expediente técnico ejecutado de la obra. Temas como el CIPREL negociable, no negociable, los temas de las garantías, ¿no? Luego vino ya el 2000, finalmente 15, 16, la exoneración de la ley de contrataciones, ¿no? Y se sacaron diferentes marcos normativos a partir de 2014, ¿no? Incrementando sectores para el desarrollo de proyectos de obras por impuestos, como salud, educación, en el caso de 2014, ¿no? La ley 30264, turismo, agricultura, riego, orden público, seguridad, se incorporaron 5 sectores. Se incorporó el tema de recursos ordinarios adicionalmente, antes solo eran canon y sobrecano. En el 1238 del 2015 se involucran 4 sectores más: cultura, saneamiento, deporte, ambiente, y se implementan los fondos de recursos directamente, ¿no? como Fondo Especial para la Seguridad Ciudadana, recursos directamente recaudados de ambiente y cultura. En el 1250, donde ya se modifica con el 1251 el marco de InverTP, ¿no? Y el 1252 el marco de inversión pública privada o APPs, ¿no? El 2230 incorpora 7 sectores más, ¿no? Electrificación rural, pesca, habilitación urbana, protección social, ¿no? Desarrollo social, transporte, comunicación, justicia, pero 8. Y incorpora que todas las empresas que ahora pueden tener la opción de operación y mantenimiento, obligatoriamente, si es un proyecto de saneamiento, tiene que encargarse la empresa privada. Porque había muchos problemas de que sobre todo las entidades públicas que recibían los proyectos, no operaban el proyecto, y un proyecto de saneamiento es muy delicado, ¿no? Si no se le ejecuta al inicio, se lo opera, se tiende a deteriorar. Por tanto, se ha puesto como obligatoriedad que cualquier proyecto de saneamiento tenga un año de operación de saneamiento, ¿no? Incluido. En el 2016 también se incorpora, ¿no? Recursos directamente recaudados como la Policía Rural y Turismo, Fondo para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, ¿no? Y ahí, sobre todo, la Policía Nacional empieza a hacer sus proyectos de obras por impuestos, como por ejemplo la Escuela de Policía Nacional en Chiclayo, si no me equivoco, con los créditos, ¿no? Luego, en 2018, se saca el decreto ejecutivo 1361, que modifica la ley 2230, ¿no? Y se involucran 4 sectores más: industria, pasivos ambientales por el sector ambiental, acceso a servicios de atención al ciudadano, ¿no? Y ahí se crean los primeros MAC, mejor atención al ciudadano. Estos centros donde presencia del Consejo de Ministros incluye a todos los centros, ¿no? Por ejemplo, RENIEC, SUNAT, ¿no? Y así se hicieron el MAC del Gobierno Regional de Piura, ¿no? Y del Callao, por ejemplo, por obras por impuestos. Financiamiento con recursos directamente recaudados, ¿no? De industria pesca y de electrificación rural. Entonces, este marco normativo de InverTP ha sido muy dinámico. Ha incorporado más sectores, casi tiene su totalidad. Algunos definió con ciertos puntos específicos, como el tema ambientales, a remediación de residuos ambientales, básicamente. Ha incorporado también el tema de residuos sólidos, últimamente. Y sobre la base de la experiencia privada. El sector privado ha tenido la posibilidad de incidir mucho en este mecanismo, y el sector público ha, de alguna forma, a través del ente rector, el MEF, y Proinversión, el ente técnico, incorporado todas estas propuestas de mejora a tal punto que es casi un mecanismo o un contrato público-privado, ¿no? En donde ya no hay ley de contrataciones, se puede tener un proceso de negociación directa o de trato directo, en el caso de inconvenientes o en el proceso. Se pueden tomar proyectos con perfil de inversión, sin perfil de inversión, con estudio técnico, sin estudio técnico, ¿no? O expediente técnico.
Y ahora la empresa puede desde proponer la formulación, la ejecución, la operación y mantenimiento. Entonces, es un mecanismo de inversión pública-privada, horas por impuestos, ¿no? Y este mecanismo hoy en día se ha extendido, ¿no?, con cambios normativos recientes, ¿no?, que llegan al 2022, ¿no?, que pasaron previamente por una integración de los diferentes marcos normativos con los respectivos tubos, ¿no? Dado que hasta el 2020 prácticamente se había desarrollado bastante normativa, se generaba pues un marco extenso de todo este proceso, se decidieron hacer los tubos, ¿no?, la ley 2230 y su reglamento. Y el tubo de la 29230 incorporó todos los que vimos de los años 2014 a 2018. El decreto legislativo 1238, el 1250, el 1340, el 1361, el 30.608, 30.666, todos fueron incorporados en este tubo. Entonces, hoy estamos hablando que hay un texto único, ¿no?, ordenado de la ley 29230 que involucra todos esos marcos normativos. Ya no tanto se habla de cada decreto legislativo, sino del tubo 29230. Y finalmente, el decreto supremo 036 y su última modificatoria, el 212 de 2018, reglamento, está en el tubo reglamento de la ley 2230. Acá es muy importante tener una revisión clara de todos estos componentes legales, porque muchas veces se puede pretender a confusión, ¿no? Hay que leer adecuadamente el marco normativo y ese siempre asistirse hasta un abogado, porque hay temas que pueden generar controversia. No resulta de aplicación supletoria lo dispuesto en la ley 30.225, ley de contratación del Estado, ¿no?, artículo 15 de la ley 2230, ¿no? Entonces, hay puntos como estos que hay que tener muy en cuenta para la estructuración. El marco legal es un punto de referencia, y si nos vamos al 2022, el último cambio, ¿no?, adicionalmente a los tubos, ¿no?, que vemos en los párrafos siguientes, está el decreto legislativo 1534, ¿no?, que es el más reciente. Involucra una modificación del mecanismo de ahorro por impuestos, ¿no?, donde ahora los proyectos de inversión podrán ser financiados con fondos como Fondcomún, Foncor, Focan, ¿no?, así como impuestos municipales, recursos directamente recaudados y recursos ordinarios. Prácticamente se abre toda la posibilidad de financiamiento a los proyectos de ahorro por impuestos para que las municipalidades puedan desarrollar más este mecanismo. El mecanismo se ha extendido en forma masiva y se ha empezado a desarrollar con proyectos de menor dimensión. Esto producto de que la experiencia ha demostrado que cuando un proyecto es muy grande o es cada vez más complejo, el sector privado demora y genera riesgos. Los primeros proyectos de obras por impuestos 2008, 2009 empezaron con 4, 5, 7, 8, 9 millones, ¿no? Y fue como el Banco de Crédito logró manejarlos, empezándolos en enero y cerrándolos en diciembre, ¿no?, con bastante éxito, a pesar de lo limitado del mecanismo. Cuando los proyectos se empiezan a incorporar y generar proyectos de ya de 30, 60 millones o más, los proyectos se llegaron a complejizar tanto que el Banco de Crédito empezó a demorar con los proyectos 2, 3 años, inclusive tuvo inconvenientes después para recuperar el CIFRE, ¿no?, con el cambio sobre todo del cambio político, ¿no?, el cambio de alcaldes, los cambios de gobierno originales. Entonces se hizo esas modificatorias en el 2015 o 2016 para finalmente facilitar el proceso y hacerlo más ágil. Y dentro de eso se han incorporado cada vez más recursos, porque también al inicio solamente podían financiar proyectos que tenían canon y sobrecanon algunas entidades. Había el caso, por ejemplo, que Chiclayo no tenía más que 30.000 soles de obras por impuestos al año 2012, ¿no?, porque no tenía canon ni sobrecanon, ¿no?, y había empresas privadas que estaban interesados en hacer determinados proyectos que sobrepasaban ese monto y no se podía, ¿no? Entonces, hoy en día casi ya no hay un problema con el tema del financiamiento, ¿no? Entidades pueden destinar fondos de otros, ¿no?, recursos, ¿no?, que cuenten, ¿no?, de asignación presupuestal para desarrollar proyectos de inversión. Adicionalmente, se permite con la 1534 reciente financiar proyectos de inversión de optimización, ampliación marginal, rehabilitación y reposición IOAR ordinarias y aquellas que se presenten en situación de emergencia, ¿no? Recordemos que hasta antes de este 1534 solo se podían financiar por obras por impuestos proyectos de inversión, o sea, aquellos que contaban con viabilidad de inversión pública, ¿no? Hoy en día, si uno, por ejemplo, quiere hacer, por ejemplo, un tema de ampliación marginal, ¿no? Por ejemplo, un colegio no tiene patio y la empresa dice, mira, hay un terreno al costado que lo podemos adquirir y hacer el patio de recreo. Lo puede hacer, ¿no? Y si de repente eso cuesta, no sé, 100.000, 200.000 soles,
no hay problema con el monto y se ejecuta. Y ahí ya no hay que hacer un estudio de preinversión. De frente se va a hacer el expediente técnico, ¿no? Se incorpora el presupuesto multianual, la programación de inversiones y se ejecuta, ¿no? Recordemos también que los proyectos tienen que estar incluidos en una programación multianual de inversiones, ¿no? La publica primero cuando son proyectos de inversión pública, cuando son priorizados a proyectos de obras por impuestos en la PEMIAP, la inversión pública privada, porque obras por impuestos es un mecanismo de inversión pública privada. Eso se hace un año antes, el proyecto debe ser priorizado bajo ciertos criterios, ¿no? Y también podría ser incorporado en el mismo año, siempre y cuando se sustente su necesidad o importancia o por emergencia, como se indica aquí. Los demás decretos supremos que hemos mencionado, ¿no? Indican el tema a los marcos normativos integrados, ¿no? Que son los grandes lineamientos hoy en día que deberían seguirse para trabajar el proyecto. Y finalmente hasta, ¿no? Se incorpora el 167/2018, que establece topes máximos para gobiernos regionales, locales y universidades públicas también, ¿no? El MES como ente rector determina los lineamientos para ejecución, también los temas de marco presupuestal, y hoy en día el mecanismo está extendido, ¿no? A muchas posibilidades, lo que involucra que muchas empresas privadas y sector público puedan empezar a desarrollar mecanismos con montos más pequeños, ¿no? Y con proyectos que puedan ser de menor complejidad. La historia demuestra que, como comentaba, cuanto más complejo y grande el proyecto, más se complica, porque el sector público es complicado en cuanto al marco normativa, regulatoria, los diferentes actores finalmente tienen más competencias. Ya no es lo mismo hacer un proyecto de saneamiento hace 10 años como lo es ahora. Hace 10 años se le llamaba, era simplemente acabar una zanja y tender el tubo. Ahora ya no están así, ¿no? Ahora hay un tema asociado al tema ambiental, ¿no? Un proyecto de saneamiento puede involucrar un estudio de impacto ambiental, puede involucrar un certificado, ¿no? de restos arqueológicos, un CIRA, tiene que ver con temas de calidad del agua, muchas cosas más que lo han complejizado. Entonces, este mecanismo se ha venido desarrollando casi en 4 tipos de proyectos principalmente, ¿no? Saneamiento, salud, educación, carreteras y algo de seguridad ciudadana. Y es lo que más se desarrolla y se sigue desarrollando porque ahí está el tema más claro para la empresa privada que busca reducir riesgos con el sector público y poder terminar el proyecto en un periodo determinado. Vamos a ver que también, adicionalmente a este marco normativo, el mecanismo involucra ciertos componentes, ¿no? Que es importante evaluar desde otra perspectiva, ¿no? Y es donde ahí va, ¿no? Esta charla magistral no solo va a mostrarles el marco normativo, que es una indicación general, donde en el curso se profundiza un poco más, sino que también entiendan que independientemente del marco normativo, de las directivas, y uno puede seguir todos los pasos establecidos en este marco normativo directiva y el proyecto va mal, porque finalmente el proyecto tiene que ser gestionado, ¿no? Y ahí es donde entra conceptos como el Project Management, ¿no? Y el Project Management involucra hacer un diagnóstico adecuado de la realidad interna y externa del proyecto, un mapeo de actores, un análisis de riesgos. Un proyecto puede cumplir con todas las normas, ¿no? Pero basta que de repente la comunidad, que al inicio decía sí, y a los 2 años dice que no, plantó el proyecto. ¿Y por qué la comunidad pasó de decir sí el primer año? Porque le parecía interesante todo, pero después pasaron una serie de cosas, problemas con el alcalde, cambios en el proyecto que ellos no esperaban, el proyecto se hace de una manera que ellos no quieren, se va a reducir el número de usuarios, y eso genera finalmente un gran anticuerpo por parte de la población y decide ya no continuar con el proyecto. Ha habido casos en que la comunidad se dio un terreno para hacer un proyecto en el año 0 y en el año 3, porque se demoró el proyecto, cambió la junta directiva de la comunidad y ya no quiere dar el terreno. Y el proyecto ya está con viabilidad, ya está con expediente técnico, ya está por empezar y con empresa privada ejecutada. Y se tuvo que dejar el proyecto, ¿no? Entonces, dentro de eso, vamos a ver que la estrategia de bonos locales, de obras por impuestos, se basa primero en selección, según el tipo de nivel de entidad del Estado, donde vemos ahora que tenemos los diferentes niveles de Estado, más comunidades, universidades públicas y diferentes sectores del Estado, del gobierno nacional, donde se buscan proyectos con alto impacto y aceptación social focalizados, ¿no? Con voluntad política, alineados a los planes concertados, con uso eficiente de recursos de inversión, seguridad económica y social, en el caso de proyectos de inversión pública, componente de sostenibilidad y proyectos integrales, ¿no? Validación de costos, ¿no? Que por lo general es la Contraloría la que da en el informe previo esa validación, y la validación del límite del CIPREL, ¿no? Es importante que la entidad
tenga fondos para poder financiar ese certificado, al igual que la empresa privada también, ¿no? El mecanismo indica, se tiene ciertos mecanismos, ¿no? Mejora la ejecución de obras públicas que pueden ser aceleradas por la mejor práctica privada, permite que las entidades públicas ejecuten proyectos de inversión pública financiados por el sector privado, facilita el proceso de selección para el financiamiento y ejecución de proyectos de inversión pública, mejora la calidad de la población, adelanta el uso de recursos financieros, como canon, regalías, porque la empresa privada adelante su impuesto como un año antes, financiando la obra, asocia la imagen en entidades públicas con proyectos de alto impacto social, se traslada riesgo finalmente a la empresa privada, ¿no? De ejecución, y el Estado puede buscar agilizar el proceso. Eso es, digamos, la buena intención, ¿no? Pero a veces sucede que a veces se dice, ¿no? El infierno está lleno de buenas intenciones, ¿no? Porque es cierto, un funcionario puede seguir todo el proceso, pero muchas veces entran temas de discordia entre el sector público y la empresa privada, en la formulación, en la ejecución. La empresa privada quiere hacer algo de una manera, el sector público quiere hacer de otra manera, no se ponen de acuerdo, cambia el tiempo, cambia la regulación, cambia la normativa, la población se pone de repente en una posición ya expectativa, negativa. Como yo digo siempre, el peor enemigo de un proyecto es el tiempo. Cuanto más se demora el tiempo un proyecto, las condiciones cambian. Cambia la demanda, cambia la voluntad política, cambia la intención de la comunidad. Eso es algo que hay que evaluar siempre. Entonces, hay que buscar una especie de colaboración conjunta entre el sector público y privado, ¿no? Para buscar un plan de trabajo conjunto y desarrollar el proyecto en los tiempos esperados. El tema de obras por impuestos, veamos que ha avanzado en los últimos años, ¿no? Tiene una tendencia a caer cada vez que hay un cambio de autoridades políticas, ¿no? Por una desconfianza del sector privado, de después de no continuar con el proyecto después de haber hecho mucho esfuerzo. Pero digamos que el mecanismo después del 2020, también un poco con la pandemia se detuvo, recién está teniendo una recuperación en 2022, no hay datos aquí todavía, pero sí como referencia los tengo, como especialista, en donde sobre todo se invierten en los sectores de transporte, educación, saneamiento, salud, como mencionaba, y ahora la seguridad ciudadana, ¿no? Son pocos otros sectores, y es porque estos sectores son considerados de menor riesgo para el sector privado. Están más estandarizados, tienen más conocimiento, el Estado conoce mejor esos procesos, y de alguna forma son los que generan mayor contribución al cierre de brechas. ¿Se pueden hacer diferentes tipos de proyectos? Sí, ¿no? Recuerden que cuando un proyecto no está estandarizado en el sector público, tiene que ser hecho como un proyecto complejo, ¿no? Y se involucra muchas veces vacíos o finalmente puntos en los cuales el sector privado tiene una posición, el sector público tiene otra, y demora. Entonces, por eso es que se centran mucho en este 4 o 5 tipos de proyectos. Pero se puede hacer de todo, literalmente, ¿no? Si hay voluntad, como yo siempre digo, hay colaboración y hay cosas claras y gente con capacidad, esto funciona. Pero cuando a veces el sector público no tiene las capacidades, condiciones para ir a la velocidad del sector privado, se entrampa. O a veces cuando el sector privado no conoce cómo funciona el sector público, también se complica, ¿no? Entonces, también de un tema colaborativo, debe haber capacidades por ambos lados, del sector público y privado, para finalmente desarrollar proyectos que contribuyan al cierre de brechas, ¿no? O de acceso a servicios públicos. Un caso muy antiguo de obras por impuestos, uno de los proyectos más de mayor envergadura, fue Puente Chilina, ¿no? Que ustedes lo ven aquí, donde el proyecto demoró casi 5 años en hacerse, ¿no? Empezó como idea el año 2009, apenas saliendo el mecanismo, ¿no? Y terminó recién en 2013-14. ¿Y por qué demoró tanto? Claro, pues fue un proyecto muy complejo. Principalmente fue por los primeros problemas que hubieron con el mecanismo, ¿no? La formulación se encargaba el gobierno, en este caso el gobierno regional de Arequipa. El proyecto era a nivel de competencia de la municipalidad provincial, pero la municipalidad provincial indicó que no tenía capacidad para hacerlo y se lo cedió al gobierno regional. El gobierno regional hizo el estudio a nivel de prefactibilidad, en ese entonces SNIP, o el perfil reforzado, y sacó que el proyecto valía unos 110 millones. El proyecto salió adelante, el consorcio Bacus, Interbank y Saudem postuló por mecanismo de obras por impuestos, se lo adjudicó, y cuando contratan a firmas internacionales para hacer los estudios definitivos o técnicos,
salió que el proyecto valía 180 millones, que superaba el 30% de ese entonces del mecanismo de SNIP, ¿no? Que no permitía, si un proyecto sobrepasaba entre perfil y estudio técnico o prefactibilidad de estudio técnico más del 30%, no podía ser ejecutado. ¿Y por qué pasó esto? Es porque la falta de expertise del gobierno regional en hacer proyectos de puente de esta envergadura, un, proyecto de más de 500, un puente de más de 500 metros, hizo que el diseño se basara en pilotes más delgados y un ancho de pista más delgado. Pero los expertos que contrató la empresa privada determinaron que era imposible hacer un puente de 500 metros con menos de determinado ancho y con un número de pilotes y ancho determinado. Entonces los pilotes eran más anchos, se necesitaba más cemento y el proyecto prácticamente se duplicó, ¿no? Finalmente, inclusive el proyecto que se pensó en 260 millones terminó en 280 millones y se tuvo que retrotraer el proyecto. Eso demoró 2 años, volvió a sacar el proyecto 3 años y el proyecto se hizo después en 2 años por la empresa privada, ¿no? Es un ejemplo de cuando ese sector público tiene inconvenientes para formular proyectos, ¿no? Y es por eso que la empresa privada prefiere desarrollar el proyecto a nivel perfil y también estudio técnico, ¿no? Para reducir el riesgo. Hay casos como Graña, ¿no? Donde la empresa privada construye, ¿no? Proyectos que pueden ser para el beneficio de la población, pero también para el beneficio propio, ¿no? Graña tiene operaciones petroleras y en la provincia de La Brea, ¿no? O distrito de La Brea, decidió hacer un proyecto ahora por impuestos de bomberos, ¿no? Beneficia a la comunidad, pero también lo beneficia a ellos en el caso hubiera un inconveniente, por ejemplo, con, ¿no? La instalación que tenía ahí petrolera. Hay hospitales que se han desarrollado como César Vallejo, donde Barrick, ¿no? Desarrolló el proyecto, y donde acá Barrick sí tiene algunos problemas porque finalmente eh, mm, a veces contrata empresas que no tienen mucho el conocimiento del expertise, y el gobierno regional también de alguna forma, como por ejemplo, tenga una anécdota, de un curso para programación de obras por impuestos para diferentes gobiernos regionales, y a veces uno se entera de estas cosas, ¿no? Mostré este caso, que por inversión me lo había presentado para presentarlo en el curso, que siempre lo uso, yo lo uso como un ejemplo, es que la misma gente dijo: profesor, ese hospital es un desastre, me dicen, lo he hecho Barrick, pero imagínense que ¿cómo se llama? Me dijeron, el equipo electrógeno está al costado de la UCI, ¿no? Entonces cuando se va la luz, la UCI tiembla, me dice, los pobres que están, si no se mueren es porque, bueno, ¿cómo es posible que hayan puesto el grupo electrónico costó de la UCI, ¿no? ¿Y cómo es que los funcionarios lo permitieron? Nosotros no vamos a aprobarlo, ¿no? De hecho, no se lo han aprobado a Barrick, ¿no? Y Barrick no puede recuperar su certificado de inversión pública regional local. Y el tema es que, obviamente, el proyecto, la idea era que se lo aprobaran, y el anterior gobierno local se lo aprobó, pero cuando cambió la autoridad, la nueva no se lo quiso aprobar, ¿no? Entonces, son temas asociados a riesgos. El Centro Polar Encantada, en el caso de Longue Crédito, es algo también muy interesante, porque fue el segundo proyecto de obras por impuestos del Banco de Crédito, en Piura, pero que también terminó casi termina mal, si lo puedo decir así, ¿no? Este proyecto se dio porque en un proyecto donde el Banco de Crédito estaba realizando pistas y veredas, se enteró que Agua para Todos iba a ser un proyecto de agua y desagüe, ¿no? Entonces el Banco de Crédito saltó el techo porque finalmente su lindo proyecto de asfaltado con adoquinado se lo iban a levantar después, de hecho, para poner agua y desagüe. Entonces, como su imagen estaba de por medio, le pidió al alcalde que desistiera el proyecto de Agua para Todos y que ellos le harían el proyecto de agua y desagüe. Y con la anécdota que el Banco de Crédito se mandó a hacer proyectos sin tener la adjudicación de obras por impuestos. Estamos hablando del año 2009. En esa época era un poco más flexible esto, ¿no? Y al final el Banco de Crédito hizo el proyecto de saneamiento, terminó el de pistas, y a los días antes de entrar el proyecto de agua y de pistas, le dan la adjudicación del proyecto, ¿no? De obras por impuestos de saneamiento. Y se regularizó todo. Antes un poco se puede hacer eso. Muchos alcaldes hacían un montón de proyectos y cuando acababa su periodo 3 o 4 años, un año antes, estaban regularizando todo, ¿no? Ahora ya es imposible hacer eso. Finalmente, estos certificados de inversión pública de región local que han mantenido en los últimos cambios normativos, ¿no? Su normativa que duran 10 años, ¿no? Pueden ser negociables, no negociables, revaluables cada 2% por año, ¿no? Emitidos por el Tesoro Público a los 3 días de la conformidad de obra.
son el punto final de todo este proceso. Y de repente ya para acabar, este tema asociado a que el marco normativo, que ha tenido ciertas modificaciones que ya presentamos, eso es importante hacer en cuenta, y a veces mucha gente está interesada en actualizarse o mejorar sus capacidades en obras por impuestos con los últimos cambios normativos que hay. Les diría, estimados, que en mi experiencia de casi ya 13, 14 años con este mecanismo, es que el marco normativo para mí es de referencia nada más, ¿no? Como especialista. El marco normativo te delimita qué puedes hacer un proyecto y tienes que tenerlo en cuenta, claro que sí, pero no es tu guía, ¿no? Ni es lo que te permite desarrollar un proyecto con éxito. Realmente es la gestión. Entonces, el Project Management es más allá del marco normativo. El marco normativo, obviamente, es una pauta a seguir. En cambio, el Project Management es una estrategia a seguir, ¿no? Y ahí tenemos el tema actores, como le decía. Este mapita que ustedes ven aquí es una herramienta que se va a utilizar en el de impuestos y donde ustedes, ese puntito negro, sería su proyecto ahora por impuestos. Y ustedes un análisis de 10 actores, ¿no? La población, el distrito, el ministerio, el sector, ¿no? La comunidad campesina, hasta el párroco puede ser un actor de repente, ¿no? Porque tiene poder de repente. Ha habido casos, yo he hecho este curso ya más de 12 años, desde la Universidad Católica, donde lo empecé, he visto casos donde los alumnos me decían, o sea, usted tiene razón con este análisis, porque a mí, un párroco una vez me anuló un proyecto, ¿no? Y es porque era un proyecto de carretera, yo trabajaba en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, íbamos a pasar una carretera por un pueblo que era ideal pasar, porque no teníamos que dar toda la vuelta a la cordillera, sino pasamos por ahí, y lo diseñamos por ahí, y el día que vamos para a decirle a la gente, por si acaso, acá vamos a hacer un proyecto de tal tipo, que primero que saltó a decir, por acá, ¿por qué? Es una zona tranquila, yo tengo mi granja con mis animalitos, no quiero que pasen por detrás de mis propiedades, que era la parroquia, ¿no? Sí, padre, pero eso planificado no lo vamos a dejar, ¿no? Y el párroco se encargó de convencer a toda la gente que se pusiera en contra del proyecto y no pudieron hacer el proyecto. La gente no dejó que sacara la maquinaria, saboteaba, ¿no? Y finalmente el ministerio tuvo que desistir de todo el proyecto en general porque hacer el proyecto bordeando la cordillera era imposible, ¿no? Simplemente porque no se les ocurrió acercarse antes a preguntar si la gente estaría de acuerdo. De repente le decía, bueno, podría ser, pero ¿qué condiciones se ponen, no? Ah, pues mira, vas a este proyecto, ya, pero lo que a veces pide la gente, ya, pero nosotros también nos falta agua, nos falta luz. Si nos haces agua, luz y aparte esto, perfecto, ¿no? Entonces, se hubiera puesto en coordinación con otros sectores, se le ha hecho un proceso de electrificación, un tema de saneamiento, y ese proyecto y el tiempo iba, ¿no? Pero se dio cuenta cuando ya tenía perfil, expediente técnico, ya están con las máquinas ahí prácticamente y la empresa contratada, ¿no? Para hacer el proyecto. Y tuvo todo un problema. Entonces, un tema de actores es, si este es su proyecto, si usted tiene 10 actores, ¿cómo están los actores con su proyecto? ¿Están hacia la izquierda en contra o están en verde? Si usted tiene un proyecto que está en contra con todos sus actores, es tremendo problema. Y si ustedes se van a lanzar a la piscina como si fuese el proyecto, van a fracasar. Y eso es lo que no se ve en proyectos de inversión pública y no se ve en proyectos de obras por impuestos, ¿no? Simplemente eso lo veremos después, ¿no? Bueno, después te pasa la factura. Entonces, algunos de estos ejemplos, como esta herramienta y análisis de riesgos, que van en el curso, y lo que he pretendido un poco esta charla, orientada al tema de actualización marco normativo, es también recordar que, estimados, no todo es marco normativo, ¿no? La gestión del proyecto es muy importante. Por tanto, el curso que vamos a presentar con Ingenia es por un tema, siempre siguiendo el marco normativo, con todos los lineamientos y directivas como marco a seguir, el acompañamiento con herramientas de gestión de proyectos que busquen asegurar hitos importantes en todo el proyecto y se alcance los tiempos y costos establecidos, ¿no? O se identifiquen riesgos que involucren que el proyecto es mejor no hacerlo, o tomar ciertas medidas que se deben incorporar en el proyecto para mitigar esos riesgos. En términos generales, participantes, es esta la explicación, bueno, lo que hemos querido presentarles ahora de manera de resumen de esta exposición. Yo más bien quedo a sus preguntas, consultas en estos momentos y dejo a la dirección de Ingenia para hacer las consultas respectivas. Buenas Jaime, noches. ¿qué tal? Buenas noches, te Bien. hablo Fiorella. Fiorella, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jaime?
Bueno, indicarle a los alumnos que antes de iniciar con la sección de preguntas, nos gustaría invitarlos a visitar nuestra página web www.ingeniacic.com, donde van a encontrar todos los cursos y servicios que brindamos, por ejemplo, capacitaciones online en gestión pública, también capacitaciones in-house para entidades públicas, privadas, que son a medida de las necesidades de la entidad. Y también contamos con un equipo de especialistas comprometidos con los que realizamos también consultorías en gestión de archivos, archivística, transformación digital, implementación de cero papel, elaboración de instrumentos de gestión como planes de gobierno digital y elaboración del plan estratégico institucional y plan operativo institucional, entre otros. Finalmente, también en nuestra fanpage, Ingenia Consultoría y Capacitación, estamos publicando las próximas conferencias gratuitas, que generalmente son de 2 a 3 en el mes, con temas de actualidad. Cedo el micro para quienes quieran hacer preguntas o en todo caso por el chat. Invitamos a hacer sus consultas, estimados participantes, respecto al curso, Veo algunos temas activo técnicos. el micro de José Luis Calcina. Aló, buenas noches. Sí, se le Buenas escucha. noches. Buenas noches, ingeniero. Muchas gracias Bienvenido. por la charla, por la capacitación. Bueno, la pregunta que podría yo decirles es si los vecinos de una comunidad o de una urbanización en particular podrían de repente organizarse para poder solicitar la elaboración de un proyecto, por ejemplo, un mejoramiento de las vías, o bueno, ¿no? La creación de un parque, directamente a las empresas para que puedan, digamos, financiar esto como obra por impuestos, o cuál es el procedimiento que tendrían que realizar. A ver, hay diferentes formas, ¿no? Los mecanismos de obras por impuestos se realizan por iniciativa pública o iniciativa privada, ¿no? Iniciativa pública puede ser, por un lado, que la población le pide a la municipalidad que desarrolle un proyecto, ¿no? La municipalidad saca el proyecto bajo un mecanismo de inversión pública, o puede ser inversión pública privada como obras por impuestos, ¿no? Y el otro puede ser por iniciativa privada, donde también, de repente, la junta vecinal, la comunidad, se acerca a una empresa privada, de repente, y le pone el interés que puede entrar este proyecto por obras por impuestos, ¿no? Y la empresa privada hace una petición de gracia a la municipalidad indicando que le interesaría ese proyecto. Ese proyecto debería estar incluido en la programación multianual o incluirlo y desarrollarlo, ¿no? Finalmente, la Junta Vecinal lo único que haría es instar, ¿no?, a que, por un lado, el proyecto se desarrolle por iniciativa pública o iniciativa privada, por cualquiera de dos alternativas. Es factible, ¿no? Recuerden que los presupuestos tienen una parte participativa en los gobiernos locales, ¿no? Entonces, este proyecto podría ser utilizado en el presupuesto participativo que se hace anualmente para su programación en el siguiente año. Independientemente de que pueda ser por el sector público o por el sector privado, ¿no? Si el sector público, como digo, lo convoca. Si el sector privado, la empresa con lo cual, como son los vecinos, podría presentar como petición de gracia o iniciativa privada el proyecto, ¿no? Ya, gracias, ingeniero. Listo. Profesor, ¿me permite compartir mi pantalla en todo caso? O Sí. bueno, si hay alguna pregunta adicional, en todo caso, para poder compartir mi pantalla. Buenas noches. Ya. Sí, buenas noches. Adelante. Buenas noches. Sí, quisiera hacerle una consulta al ingeniero. Bueno, ante todo, buenas noches con todo. Ingeniero, muchas gracias por compartir sus conocimientos con este grupo de profesionales. Mi interrogante va hacia aquellos proyectos que se consideran complejos, puesto que no puede haber de repente no existe una normativa específica con respecto a la temática que trata. ¿Ya? Considerando que este proyecto pueda estar siendo elaborado por el Estado, por un gobierno local o gobierno regional, ya concluido la elaboración del expediente técnico, aprobado por la entidad, ya este expediente todavía estaría pasando por una evaluación
de los órganos privados, bueno, de las empresas que quisieran financiarlo, o lo asumen ya que está aprobado y que puede seguir con su curso. O sea, puede retrotraerse todavía, o sea, levantar observaciones más allá de las que ya se evaluaron, o sigue su camino nada Señor más. Charagua. Sí, una pregunta. ¿Esto es antes de la adjudicación de mecanismo por obras por impuestos o después de haber sido adjudicado o firmado el convenio? Su pregunta. Pongámoslos en el caso de que sea antes. Antes, ok, de firmar el convenio. Ya. Digamos que antes de firmar el convenio, la empresa privada puede solicitar desarrollar un proyecto y hacer el perfil, ¿no? La parte, lo que tú decías, de un proyecto. Imagínense que hagamos algo que no es muy razonable. Ahora, por supuesto, pero la empresa quiere hacer un aeropuerto, ¿no? Y un aeropuerto implicaría, y de repente el gobierno local tiene el proyecto de aeropuerto a nivel perfil y estudio técnico, ¿no? Y el proyecto está inclusive realizado y está listo para ser priorizado por obras por impuestos. Y el expediente técnico dice que el aeropuerto cuesta, es un aeródromo de repente de 800 metros, ¿no? Sin cerco perimétrico, sin aviomática, algo simple que puede estar en 8 a 12 millones de soles, ¿no? Entonces, y cuando la empresa empieza a hacer el perfil, le sale que vale no 8 de millones, que estaba mal dimensionado, que vale 20 millones de soles el perfil, ¿no? Pero todavía no tiene, no tiene todavía el convenio, ¿no? Porque está a nivel de perfil. Si ahora pasara de que el sector público no quiere aprobar, por ejemplo, ¿no? el proyecto, la empresa privada puede solicitar el resarcimiento, ¿no? De lo que ha gastado hasta por 5% del monto de inversión, aunque no haya sido adjudicado el mecanismo de obras por impuestos, ¿no? Porque ha hecho todo un esfuerzo, porque hizo una petición, la entidad pública le dijo que sí, ¿no? Y ese proceso continúa. Si ahora pasara de que la empresa privada, el sector público aceptara el monto, hay un límite también que puede ser hasta de un 50%, ¿no? Por diferentes conceptos. Recordemos que el mecanismo de obras por impuestos está exento de la ley de contrataciones, ¿no? Y si incierto invierte se refiere a topes de 15, 25%, ¿no? En este caso no se aplica, a menos que el convenio lo diga, pero eso sería después, no ahora, ¿no? Entonces, eso sería un poco el análisis de lo que tú me comentas. Ok, muchas gracias. Listo. Profesor, hay otra consulta en el chat que dice, Sí, listo. OXI tiene porcentaje de límites establecidos en los gastos generales de ejecución, pero si el proyecto va a aprobar un adicional que es necesario para su ejecución pro inversión, ¿es necesario que pro inversión me apruebe? Proinversión es un ente técnico, recuerden, no es el ente rector, a menos que tengas un convenio con él para que ejecute el proyecto, ¿no? El que finalmente, si hay un adicional, eso está dentro de la competencia de la entidad que es la que firmó el convenio, ¿no? Su unidad de ejecución, y finalmente ese porcentaje adicional, pues obviamente por norma no puede superar el 50% del monto del proyecto, es el límite, ¿no? No se necesita un tema de que Proinversión te apruebe, ¿no? Proinversión es un ente técnico. Simplemente Proinversión lo que hace es, luego del informe de Contraloría, de informe previo de Contraloría que dice que el proyecto es razonable, es coherente, lo que hace Proinversión solamente lo sube a su portal, ¿no? Y lo pone como proyecto de obras por impuestos. Pero Proinversión no es un ente rector, no es un ente regulador, es un ente técnico. El ente rector es la Dirección General de Inversión Pública Privada del MEF, a cargo de este mecanismo. ¿Alguien más tiene alguna duda adicional? Bien. En vista de que no hay ninguna otra duda, quería explicarles un poco acerca del curso taller Obras por Impuestos que vamos a iniciar en junio con el docente Jaime Betayeluz. Vamos a trabajarlo según normatividad vigente con Project Management en modalidad online en vivo vía Zoom.
tenemos convenios con el Colegio de Economistas de Lima y con el Colegio de Ingenieros del Perú, de Tacna. Iniciamos el 10 de junio, culminamos el 1 de julio. Se está dando los días lunes y los días viernes. En este curso vamos a trabajar mediante talleres grupales en salas pequeñas de Zoom, en el cual van a formular un proyecto de inversión por obras por impuestos, y el profesor les va a dar las herramientas, el paso a paso en cada sesión, y también vamos a aclarar sus dudas si tienen alguna duda específica de su trabajo, en lo que estén realizando, porque ya hemos desarrollado el curso anteriormente y hay personas que son consultores, algunos que están trabajando en la entidad pública, otros que están trabajando en entidades privadas, y aplica para ambos, ¿no? Desde diferentes puntos de vista, claro. Vamos a trabajar de manera dinámica, de manera interactiva con el docente, y también al finalizar se les va a brindar un certificado firmado digitalmente según Ley 27269, válido por 150 horas académicas, y que le puede servir para ascensos o concursos públicos, totalmente válido. Ya han participado alumnos anteriormente, como les comento. Y bueno, el plus que les damos aquí es que, como les dije, vamos a trabajar mediante talleres aplicativos. Esto en talleres con contextos reales o cercanos a los participantes, que serán retroalimentados en clase, ¿sí? Tenemos un aula virtual también donde va a quedar grabado el material, los videos, para que puedan seguir repasándolo, ¿no? Y ese material también van a poder descargarlo durante el desarrollo, ¿no? También premiamos el esfuerzo de nuestros alumnos que son, bueno, que ocupa el primer puesto. Le brindamos el certificado de honor por participante destacado, le damos un acceso a una media beca por ser un alumno destacado, da un curso de selección, dependiendo de lo que elija. Y bueno, este curso también le incluye una beca integral de un curso 100% virtual, que van a poder elegir entre esta lista cuando se matriculen. Y este programa va dirigido a funcionarios que desempeñen cargos gerenciales, jefaturas, estén en dirección de proyectos de inversión pública o privada, formuladores, gestores, ejecutores y personal administrativo del sector público o privado, y también profesionales de distintas áreas vinculadas tanto a la gestión pública o privada, que quieran aprender sobre el tema y sobre todo al finalizar aplicarlo, que es lo más importante, ¿no? El horario es de 7:30 a 9:30 de la noche. Se va a dar con el licenciado Jaime Betayeluz, que tiene más de 20 años de experiencia profesional en todo lo que es proyectos de inversión, ¿sí? Les vamos a pasar también el contenido a su WhatsApp para los que estén interesados, ¿sí? Ya que son vacantes limitadas también. Al tratarse de un taller no trabajamos con grupos grandes, ¿sí? Y bueno, el costo regular es de 400 soles, pero hasta el 27 de mayo estamos en una etapa de preventa, con el 20% de descuento, en el cual solo pagarán 320 soles. Esto le incluye la certificación Ingenia, y adicionalmente, si desean certificarse con el Colegio de Economistas o con el Colegio de Ingenieros, tienen un costo adicional que podrían pagarlo también al finalizar el programa, ¿sí? Si alguien tuviera alguna consulta, la puede hacer ahora, o en todo caso al chat. A ver, voy a ver si alguien tiene activo el micro. Profesor, en el Facebook también nos están viendo, nos está viendo Carlos Lu Alpoves, supongo que es Luis, y tienen una consulta. Carlos dice: ¿la empresa privada puede financiar la gestión del proyecto o el control concurrente durante la ejecución de la obra? Su audio está silenciado. Ya, ahora sí. No. La empresa puede puede financiar hasta el supervisor, ¿no? La gestión del proyecto es propia de lo que le corresponde a ella y lo que le corresponde a la entidad pública, como la unidad ejecutora, por ejemplo, la unidad de infraestructura, o la que está encargada de la formulación o la aprobación del expediente técnico, ¿no? Y el control interno, no, porque es una competencia propia de Contraloría General de la República, ¿no? El control interno, control posterior, o inclusive previo de Contraloría y posterior de Contraloría, la Contraloría lo hace financiado por el sector público para la entidad pública. Inclusive no se puede auditar en la empresa privada, ¿no?
Gracias, profesor. Y el señor Pobes pregunta, en Oxy, en el proceso de ejecución, todas las documentaciones, ¿es lo mismo su presentación como en obras públicas? Se sigue los lineamientos de inversión pública de InvierTP, similar, sí, pero tiene un proceso de financiamiento presupuestal diferente, ¿no? Porque en muchos casos la empresa privada financia las obras, se sigue los lineamientos del expediente técnico, del presupuesto establecido, ¿no? Y el sector público tiene que hacer suyo esas propuestas y aprobarlos como sector público. Y el sector público sigue los lineamientos de InvierTP, ¿no? Es como una especie de mixtura, donde la empresa privada desarrolla el proyecto de una manera prácticamente privada y reporta al sector público que lo hace suyo, y el sector público reporta bajo el mecanismo de InvierTP, ¿no? Gracias, profesor. Espero que les haya quedado claro a los alumnos que están en el Facebook. Bueno, si no tuvieran ninguna duda adicional, en todo caso, profesor, quizá algo que quiera agregar sobre el curso. Hay una pregunta más, acaba de preguntar Waldo. Sí, antes de terminar, sí. Waldo Barreda, buenas noches. Debido a la vulnerabilidad social, ¿sería recomendable adicionar al expediente técnico un análisis cuantitativo de la gestión de riesgos? De hecho, la normativa hoy día incluye la gestión de riesgos, ¿no? Dentro de los proyectos de inversión pública, sí. Solo que es un poco limitado, ¿no? Asociado a los riesgos de gestión del proyecto propiamente, ¿no? Pero a veces vamos a ver que los riesgos pueden ser muy diversos, diferentes tipos, ¿no? Pueden haber riesgos sociales, políticos, financieros, tecnológicos. Entonces, sí es recomendable incorporar bajo el marco normativo de InvierTP lo asociado a riesgos de desastre, sobre todo, que es lo que está claramente establecido, pero ustedes aparte pueden desarrollar un análisis integral de riesgos, ¿no? Porque el análisis de riesgos que propone el Estado todavía es limitado. Si les doy un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el tema, como usted comenta, vulnerabilidad social, ¿no? El tema de conflictos sociales, ¿no? Si hay posible riesgo de que la población se ponga en contra del proyecto, se puede incorporar un mecanismo de, por ejemplo, de comunicación o de repente de desarrollo de capacidades o que ayude a la población a colaborar con el proyecto. Sí se puede incorporar este proyecto de inversión pública como un componente, ¿no? Pero también puede pasar que podría haber un proyecto, a veces los proyectos de inversión pública sucede que para pasar la vía de la inversión pública le quitan componentes al proyecto y eso genera riesgos, ¿no? Ha habido casos en que aún por ejemplo, siempre hay el ejemplo de la central eléctrica de Machu Picchu 1, ¿no? Para pasar la inversión pública le quitaron el componente de protección de talud de cerros, ¿no? Y dijeron, no, el cerro nunca se va a caer. Total, lo sacamos y con... Profesor, no se le escucha. Profesor. Al parecer tuvo un problema en la señal del profesor, ahora retorna. ¿Sí? Profesor, su micro está silenciado. Sí, sí, se fue la conexión un momento. Bueno, y cerrar la idea, ¿no? Es bueno, la respuesta a tu pregunta es sí, pero adicionalmente hay que bueno tener una visión más amplia de gestión de riesgos como gestión de proyectos, ¿no? Que es lo que vamos a ver en el curso. Gracias, profesor Jaime. Agradeciendo Ok, siempre otra al pregunta. docente Jaime por su participación en los diversos eventos que tenemos aquí en Ingenia. Y bueno, profesor, si tuviera algo más que agregar del curso, en todo caso ya para finalizar. Sí, los invito a estar presentes en el curso. Es un curso muy interesante. Trato de plasmar casi 20 años de experiencia en general y más de 12 en tema de obras por impuestos, y donde el curso es aparte un tema normativo, porque yo no soy abogado,
¿no? Yo soy un gestor de proyectos, soy un administrador, un gestor de proyectos o estructurador de proyectos, una visión de cómo implementar un proyecto en forma exitosa desde su concepción hasta su gestión o operación. Entonces, los animo e invito a participar del proyecto de este curso con Ingenia, que ese será de mucha utilidad para ustedes en su vida profesional. Eso sería todo, Fiorella, y bueno, yo ya me despido. Muy buenas noches a todos. Muchas gracias, profesor Jaime. Gracias a todos por su participación y bueno, los esperamos en próximos eventos. Muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, profesor.